María Magdalena posee una de las narrativas más extraordinarias presentes en la Biblia. Ella vivía una existencia llena de opresión hasta que tuvo un encuentro transformador con el Señor Jesucristo, el cual provocó un profundo cambio en su vida. Por medio de Jesús, ella recibió sanidad y se volvió una seguidora extremadamente devota. De hecho, ella fue la primera persona mencionada en la Biblia que presenció la resurrección de Jesús. En este vídeo tendrás la oportunidad de comprender todos los relatos bíblicos que abordan la identidad de María Magdalena. Aunque es una de las figuras femeninas más conocidas en las Escrituras Sagradas, la verdad es que el texto bíblico ofrece poca información específica sobre María Magdalena. Su familia y detalles de su vida personal prácticamente no se mencionan. Solo se sabe que ella era natural de la región de Galilea. Muchos estudiosos creen que su designación como María, llamada Magdalena, probablemente se refiere a su lugar de origen, a saber, la villa de Magdale, situada en Galilea. Además, la Biblia también relata que María Magdalena fue liberada de 7 demonios, siendo una de las mujeres curadas por el Señor Jesús de posesión demoníaca. El evangelista Lucas añade un detalle interesante al mencionar este hecho. Después de ser curada por Jesús, María Magdalena comenzó a seguirlo y se convirtió en una de las personas que contribuían a su ministerio itinerante. Esto significa que ella estaba entre las mujeres que utilizaban sus recursos financieros para ayudar en el sustento de Jesús y sus 12 discípulos. Sobre esto, el texto bíblico relata, sucedió después de eso que él recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cuza, procurador de Herodes, Susana y muchas otras. Estas mujeres ayudaron a mantenerlos con sus propios recursos. Después de ser mencionada en el episodio en que fue curada por Jesús y se convirtió en una de sus seguidoras y partidarios, María Magdalena aparece nuevamente solo en el momento que involucra la muerte y resurrección de Cristo. En el capítulo 27 de su libro, el apóstol Mateo registra que María Magdalena estaba entre las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que presenciaron la crucifixión. El apóstol Juan también relata que en cierto momento María Magdalena estaba junto a otras mujeres, de pie, al lado de la cruz de Jesús, conforme leemos en el capítulo 19 y versículo 25 de su Evangelio. Cuando José de Arimatea se encargó de sepultar el cuerpo de Jesús, el evangelista Marcos informa que María Magdalena y María, madre de José, observaron donde el cuerpo de Jesús estaba siendo colocado. Mateo relata que ellas estaban sentadas frente al sepulcro. Y después, ya el domingo de la resurrección, María Magdalena fue junto con otras mujeres a visitar el sepulcro de Jesús con la intención de ungir su cuerpo. Es posible que ella haya sido la primera en llegar, pues la Biblia registra que María Magdalena fue al sepulcro de Jesús aún de madrugada y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. A continuación, el texto bíblico revela que Jesús se apareció primero a María Magdalena después de la resurrección, como leemos en el capítulo 16, versículo 9 del Evangelio de Marcos. Jesús, habiendo resucitado temprano por la mañana el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había expulsado a 7 demonios. El apóstol Juan proporciona más detalles sobre este momento. Él relata que María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro cuando vio a 2 ángeles sentados donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Poco después, ella vio a Jesús mismo de pie, pero inicialmente no lo reconoció hasta que él la llamó por su nombre y le ordenó que avisara a los demás sobre su resurrección. Sin embargo, además de estos relatos bíblicos, hay otras historias que rodean a María Magdalena y plantean preguntas sobre su vida. Por ejemplo, existe la idea de que María Magdalena habría sido una prostituta, una mujer adúltera o incluso alguien que tuvo una relación amorosa con Jesús. Sin embargo, ¿alguna de estas interpretaciones tiene sentido? En primer lugar, es importante destacar que la Biblia en ningún momento afirma que María Magdalena fue una ramera. De hecho, esta conclusión tiene su origen en una interpretación popular que relaciona a María Magdalena con la mujer que poseía un vaso de alabastro que contenía ungüento, mencionada en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Sin embargo, esta mujer anónima es simplemente descrita como pecadora,
sin mencionar su nombre. El gran problema con esta interpretación es que no hay una explicación plausible de por qué Lucas no reveló el nombre de esta mujer en el capítulo 7, si ella realmente fuera María Magdalena. Después de todo, en el siguiente capítulo, la menciona nominalmente. Considerando que Lucas era un historiador y escritor meticuloso, es poco probable que él dejara pasar un detalle como ese. Además, no hay evidencia de que esta mujer del capítulo 7 del Evangelio de Lucas haya sido de hecho una prostituta, ya que el término griego originalmente empleado en este texto y traducido como pecadora, puede no indicar exclusivamente una ramera. En segundo lugar, es igualmente común encontrar personas que creen que María Magdalena era una mujer adúltera, también debido a una interpretación sin evidencias de un pasaje del Evangelio de Juan. En este pasaje, una mujer sorprendida en adulterio es traída por los escribas y fariseos ante Jesús. Sin embargo, la identidad de esta mujer no se revela en el texto, y no hay ningún indicio de que ella sea María Magdalena. También es cierto que muchas de estas interpretaciones que etiquetan a María Magdalena como una prostituta o una mujer adúltera no se basan estrictamente en el texto bíblico. Como hemos visto, la Biblia no proporciona ninguna evidencia en ese sentido. En cambio, se basan en la reputación de la aldea de Magdala, el probable lugar de origen de María, que parecía ser un lugar corrupto e inmoral. En tercer lugar, algunos antiguos escritos apócrifos sugieren algún tipo de relación conyugal entre Jesús y María Magdalena. Sin embargo, estos escritos nunca fueron aceptados por los cristianos como parte de las Escrituras. Por el contrario, fueron producidos por personas desconocidas y seguidoras de falsas doctrinas, en un periodo muy posterior al tiempo de Jesús. Estos escritos entran en conflicto directo con el contenido inerrante de la Biblia. Aunque algunos de estos escritos mencionan nombres conocidos de la narrativa bíblica, especialmente los nombres de los apóstoles de Jesús, estos nombres fueron usados solo como seudónimos por los autores. Por lo tanto, no tienen ninguna conexión verdadera con los personajes bíblicos mencionados. En realidad, como se mencionó anteriormente, estos escritos fueron producidos mucho tiempo después del período apostólico. Por lo tanto, la Biblia no afirma de ninguna manera que María Magdalena estuvo casada con Jesús. La historia bíblica es lo suficientemente clara cuando se trata del círculo familiar de Jesús. Ella nos informa sobre María de Nazaret, su madre, habla de José, su padre adoptivo, e incluso menciona a sus hermanos. Si Jesús hubiera tenido alguna relación conyugal, ciertamente estaría registrado en la Biblia, pues no habría motivo para ocultar esa información. Por lo tanto, lo que sabemos con certeza sobre la biografía de María Magdalena es que ella fue una mujer oprimida por la posesión demoníaca, pero que, al ser curada por el Señor Jesús, pasó a seguirlo fervientemente, contribuyendo con recursos para su ministerio itinerante. Con su devoción sincera, ella estuvo presente en la crucifixión y fue la primera persona en verlo resucitado, convirtiéndose en un gran ejemplo de alguien cuya vida fue transformada radicalmente por el Evangelio de Cristo. Deje su comentario si ya conocía todos estos detalles de la historia de María Magdalena y se cree que las interpretaciones populares sobre ella están equivocadas. Si aún no estás suscrito, regístrate aquí en el canal, deja que tu like y compártelo con amigos y familiares. Hasta el próximo vídeo, y que Dios los bendiga a todos.